Estamos iniciando nuestro espacio de los días viernes, punto y contrapunto. Y el día de hoy, más bien queremos desarrollar un conversatorio con invitados especialísimos, porque nos damos cuenta, los ecuatorianos y quienes hacemos este medio de comunicación, de que efectivamente la sociedad ecuatoriana está atravesando durísimos momentos en todos los aspectos. Tanto es así que el título que hemos puesto a este programa es un título muy amplio, ¿no? Súper amplio. ¿Qué futuro le espera al Ecuador en el ámbito político, jurídico y económico? Bueno, en todo, prácticamente en todo, frente a un país con instituciones desacreditadas, con bajísimos niveles de aceptación a nivel de Presidencia de la República, a nivel de Asamblea Nacional, a nivel de Consejo Nacional Electoral, a nivel de Fiscalía, a nivel de Corte Nacional de Justicia, de Consejo de la Judicatura, de Consejo de Participación Ciudadano. Y en el ámbito jurídico no se diga, una justicia cuestionada por su implementación en varios aspectos, por los silencios que se guardan, por las acciones que se toman, que caen en la politización inclusive, y una justicia que también se ve envuelta a cada momento en este juego político, porque si un juez toma una decisión, la fiscal inmediatamente pide que lo destituyan, y el Consejo de la Judicatura, agilísimo, comienza esos procesos. Y una situación económica, venida a menos, en absoluta crisis, con mayor desempleo, con planes privatizadores, con planes de incrementos de impuestos, con una serie de propuestas para flexibilización laboral y una serie de aspectos más que dibujan una situación realmente complicada. Y entonces, por eso es que hemos invitado, como dijimos, a Carlos de la Torre, es ministro de Economía, a Roque Espinosa, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar y analista político, y vendrá luego de poquito Jorge Benavides, abogado constitucionalista. Y como hemos dicho, básicamente esto pretende ser un conversatorio y quiero que de esa manera les pido a nuestros invitados fluya la conversación que mantendremos a continuación, que ojalá sirva para la orientación ciudadana. Carlos de la Torre, bienvenido. Roque, bienvenido. Comencemos con Carlos de la Torre. Bueno, Juancito, muchas gracias. Un saludo a todos quienes nos están escuchando y mirando. Efectivamente, eso es lo que estamos mirando en cuanto a cómo está moviéndose el Ecuador actualmente. En lo que corresponde al espacio de la economía, es otra de las dimensiones en las que evidentemente las cosas no van bien. Ya a través de estos mismos micrófonos anteriormente yo había indicado que lo que nos queda es el reporte de daños y quizás estamos esperando solamente el tiro de gracia cuando se discuta y se apruebe esta ley denominada Role 3, en la cual vendrían las reformas estas en términos laborales que nos llevarían a una situación ya muy grave en términos de la estabilidad que tendría los trabajadores de una economía con un desempleo que crece, y también estaríamos enfrentando una situación que inclusive implique un encarecimiento masivo en la economía nunca visto en dolarización, con un ajuste posiblemente del impuesto al valor agregado. Así que con eso ya las cosas están dichas en materia económica y simplemente atenernos a los resultados. Una caída de producción ya prevista por el propio Fondo Monetario Internacional, menos 0,5% para 2019. 0,5. Menos 0, negativo. Es decir, otra vez estamos ya en una etapa recesiva y yo no sé cómo, desde una perspectiva de un estrangulamiento a la economía que se aplica, se piense que así se va a salir adelante, se va a generar desarrollo económico y social, porque esto implica más desempleo, más pobreza, un deterioro sustancial de las condiciones de vida de los ecuatorianos. Es decir, olvidémonos de apuntar a avanzar en términos de bienestar. Estamos retrocediendo notablemente. Ahora, el gobierno, como usted sabe, economista de la Torre, ha calificado a su plan como de prosperidad. El Fondo Monetario reconoce que en efecto van a haber momentos de recesión, pero dice hay que sacrificar ahora para el bienestar de mañana. Y con ese argumento
más o menos lo que se sigue haciendo, todo lo que antes se cuestionaba, más endeudamiento y etcétera. ¿Cómo entender entonces la lógica que desde las altas esferas se dibuja? Muy simple, y desgraciadamente tengo que irme a este ejemplo. Cuando uno es víctima de una estafa, el estafador no le va a decir, vea, le voy a robar, le voy a afectar en sus intereses, más bien le pinta una situación totalmente positiva para que el afectado caiga. Es decir, nos van a plantear todo desde un lado positivo para que de alguna manera aceptemos o aguantemos el golpe que nos viene, pero desde la técnica, desde la objetividad, y no porque lo diga yo, sino que no solamente expertos económicos ecuatorianos, sino desde el exterior y dentro de los mismos organismos multilaterales, Claro, las áreas de análisis están clarísimas que los efectos son totalmente contrarios a lo que es un desarrollo económico y social sostenible en el corto plazo, no se diga en largo plazo. Estamos siendo objeto entonces de una estafa. Usted clarito lo acaba de decir. Sociales, sí. En términos sociales, sí. Vamos, Roque Espinosa, buenos días. Analicemos el tema político, que evidentemente está acompañado con las decisiones económicas, pero por allá también se necesitan articular posiciones que evidentemente le permiten, en este caso al régimen, manejar la difícil situación que enfrenta el país. Bienvenido, Roque. Muchas gracias. Gracias a todos los que hacen esta emisora y por la invitación, ¿no? Creo que la situación política del Ecuador tiene que ser enmarcada desde la perspectiva del ascenso de este gobierno. Este gobierno surge bajo la idea de que es un continuador del régimen anterior y, bueno, muy pronto se convierte en su peor enemigo. ¿Cómo se logra esto? Conviene decirlo brevemente, ¿no? Se logra esto gracias a una alianza fuerte con los sectores, sobre todo del puerto de Guayaquil, con las élites del puerto de Guayaquil, capitaneadas indudablemente por el Partido Social Cristiano. Yo creo que este es el 2 y 2. Evidentemente, la alianza que le lleva al poder le califica inmediatamente de traidor, que es efectivamente, desde todo punto de vista político, interpretado desde esta perspectiva. Quien sube por un lado y bueno, genera los denuestos y se desmarca de quien le lleva al poder, claro, es evidente que tiene que ser interpretado así. Ahora bien, políticamente este gobierno estuvo vinculado desde el comienzo, por lo tanto, a las élites guayaquileñas y sobre todo al Partido Social Cristiano. Ahora hay que señalar un hecho fundamental. En los últimos meses, ya prácticamente 2 meses, ¿no es cierto?, el gobierno ha entrado en una tensión muy fuerte, a mi juicio, con el Partido Social Cristiano y con las élites de Guayaquil. La renuncia del ministro Campana es un campanazo. De hecho, lo que ha sucedido es que en la práctica, ¿no es cierto?, la impresión que uno tiene es que las élites de Guayaquil se están desmarcando del gobierno. No solo se están desmarcando del gobierno, sino están tratando de, ¿no es cierto?, de que el desprestigio del gobierno no se instale en sus propias filas. Especialmente uno de ellos, ¿no? Nebot, sí, porque a Lazo se le nota mucho más yo creo que esto hay que discutirlo un poco más a fondo, bueno. Pero la idea es que es indudable de que las élites de Guayaquil se han desmarcado, vista además, entre otras cosas, la inoperancia del gobierno. Bueno, eso sí. Y entonces, yo tengo la impresión, es una impresión en la ciencia de la opinología que, ¿no es cierto?, vivimos en este país, tengo la impresión de que las élites de Guayaquil están absolutamente cansadas de este gobierno y digo la impresión de que preferirían o hubieran en algún punto preferido a un gobierno como Correa, que tenía las cosas claras, a este gobierno que prácticamente ni hace ni dice nada. Por lo tanto, este desmarcaje es importante. La impresión que tengo también es que el rato que se desmarcan del Partido Social Cristiano, tenuemente se ha dado, ¿no es cierto?, un giro ya institucional desde el punto de vista práctico hacia Creo. Yo sí creo que hay un acercamiento. Es evidente eso. O sea, un acercamiento con Creo, y la impresión que se tiene es que
Más bien esto, si ya no es un acercamiento en el orden de lo económico, ciertamente en la política social e institucional se está dando. Por lo tanto, hay ese hecho. Frente además, ¿no es cierto?, un dejar de lado todo tipo de acercamiento a otras instancias que formaron parte, ¿no es cierto?, los apoyos al gobierno del presidente Correa. Es decir, sectores más o menos movilizados, ciertos sectores de izquierda que siguen siendo dejados de lado y que van a seguir siendo dejados de lado porque evidentemente no forma parte de su interés político. Creo que el retiro del Partido Social Cristiano del gobierno va a generar, yo creo que en corto plazo, este es el horizonte de este diálogo, ¿no es cierto?, no solo un claro desmarcaje, sino ciertamente una oposición hasta donde sea posible al régimen actual, lo que le va a dejar en cierto modo huérfano de ciertos apoyos que había contado actualmente, ¿no? Entonces, por el momento diría eso. Correcto. Ahora estamos también con Jorge Benavides, abogado constitucionalista, y claro, hablábamos, Jorge, de la situación jurídica que también vive el país. A ver, ¿se puede o no decir que estamos en un estado en donde se está judicializando la política o viceversa, politizando la justicia, tal como se ven las circunstancias? Jueces que toman decisiones y que inmediatamente son repelados y mandados al análisis del Consejo de la Judicatura, o un Consejo de la Judicatura que está evaluando a los jueces de la Corte Nacional desde un punto de vista de varios analistas con el claro afán de tomarse la justicia por los sectores políticos tradicionales. Jorge Buenos Benavides. días, Washington, un gusto compartir con los distinguidos colegas. Ciertamente es un momento muy complejo en términos jurídicos, pero si hablamos de esta suerte de influencia de los poderes ejecutivo, legislativo sobre la magistratura judicial, no es un fenómeno nuevo. Desde el retorno a la democracia ha habido serios cuestionamientos a esta suerte de interferencia inadecuada, por decirlo de algún modo, de la función ejecutiva respecto de la función judicial. ¿Cuándo viene este problema grave de la función judicial? Precisamente cuando se hizo la reforma constitucional en el año 2011. En el 2011, cuando los ecuatorianos fuimos llamados a modificar la Constitución por medio de una enmienda para poder crear un Consejo de la Judicatura transitorio, se dieron una serie de descalabros e interferencias de la función ejecutiva en la función judicial. Y todas estas cosas que han venido ocurriendo de ahí en adelante dan cuenta de los serios problemas de institucionalidad y de independencia, de falta de independencia de la función judicial. En este sentido, bueno, en ese momento se hicieron modificaciones para disminuir el número de miembros del Consejo de la Judicatura. Para que los ciudadanos nos comprendan bien, el Consejo de la Judicatura es el órgano de administración y de gobierno de la función judicial. Y entre otras tareas, bueno, tiene el hecho de convocar a los respectivos concursos para que se nombren a los jueces. Entonces, a partir de ese tiempo, ¿no es cierto?, el 2011, aunque hubo avances, se podría decir en términos de infraestructura, pero en términos de independencia judicial hay una serie de informes que dan cuenta de esa seria falta de independencia ya desde esos tiempos. Y luego, claro, en estos últimos tiempos tampoco se ha visto necesariamente una mejoría. Hay algunas cosas que todavía en el proceso de reinstitucionalización, como se ha llamado, se siguen debiendo hacia la idea de la independencia de la función, porque esencialmente en una democracia esta suerte de independencia de los poderes, de estas facultades autónomas de ejercicio de la magistratura se echan mucho de menos, digamos, en estos contextos. Y ahora, bueno, se está viendo que se tiene que evaluar, o sea, no me parece que sea ninguna cuestión extraordinaria. Los jueces tienen que ser evaluados y el órgano que tiene que llevar adelante esa evaluación y hacer las correspondientes mediciones del grado adecuado del ejercicio de sus funciones es la judicatura. Parece que hay algunos cuestionamientos en cuanto a los parámetros que se han fijado. Me parece que, a diferencia de lo que ocurrió con la Corte Constitucional, en donde como no eran objeto de control externo, sino que era el propio órgano, se crearon ciertos parámetros. En este sentido se trata de homologar, parece, cuando los parámetros bajo los cuales deben ser analizados los jueces de la Corte Nacional están establecidos en la normativa. Y claro, ciertas cosas que puedan contribuir a mejorar esto sería bueno, pero hay algunas cosas y algunos cuestionamientos que se ha hecho
a que se evaluaría por fuera de los parámetros ya establecidos. Claro, la ley no lo permite. Exactamente, hay cosas claras mismo ya en el Código Orgánico de la Función Judicial que establece cuáles son los términos y los parámetros para llevar adelante la evaluación. La independencia debida de los poderes del Poder Judicial, bueno, ha sido una constante en últimos tiempos, y esperemos que ojalá de este proceso que se está llevando adelante, bueno, en definitiva podamos tener un resultado favorable, toda vez que finalmente si en un Estado de Derecho no funciona la justicia, pues es muy complicado. Imagínate que las cosas funcionen de modo adecuado. Ahora, usted decía, Jorge, que el Consejo de la Judicatura Transitorio generó este tipo de problemas. Claro, pero lo transitorio es lo que ha generado problemas. Es que el último Consejo Transitorio deja al país en soletas. Precisamente hablar en un país de extraordinariedad cada 10 años, cada 5 años, da cuenta. Y no aprendemos la lección. No aprendemos la lección. Y no aprenderemos, porque finalmente no se comprende a la Constitución, aunque sea en un tema muy abstracto como un marco de cooperación, un marco de convivencia, en donde uno puede ser tan de derechas o de tan de izquierdas como quiera, pero precisamente está la Constitución para hacer ese marco donde resolvemos las disputas. Es una constante en la historia de estos últimos 40 años que, indistintamente del signo ideológico, político, del gobierno de turno, sea del páramo, sea del llano, finalmente siempre ha acudido a la reforma de la Constitución como un mecanismo para acrecentar poder y no para mejorar en términos democráticos. Correcto. Esta Constitución finalmente fue aprobada legítimamente por el pueblo hace 10 años, y las primeras profundas reformas, estas dos primeras del 2011 y del 2015, se hizo por quienes promovieron esa Constitución en un primer momento y la modificaron sin respetar los procedimientos. Y en esas cosas nos encontramos hoy en día también en una situación muy complicada en términos institucionales. Ojalá algún día aprendamos a comprender la Constitución, reitero, como ese marco de cooperación en donde podemos procesar las disputas. La Constitución sirve para algo finalmente. Puede sonar muy alejado de la realidad, porque siempre la realidad política supera lo que dicen las normas, y esto pasa acá y en cualquier parte del mundo, pero esperemos que algún día caminemos por la senda de lo que dice la Constitución. Ojalá. Ahora, estamos entrando ya en la implementación de la segunda parte de las exigencias del Fondo Monetario Internacional. En efecto, se autorizó el desembolso, el EBID acaba de entregar $613 millones. Si ya se nos vino este paquete de medidas que han sido complejas, que están golpeando ya a clase media y al sector pobre del país, la segunda parte es mucho más complicada. Y una cosa más adicional, y permítame, porque todo el mundo nos ha estado preguntando, ¿puede el Banco Interamericano de Desarrollo y el gobierno avalar una deuda de entes privados? Y no sé si sea cierta esta información, y dar 50 millones al Banco de Guayaquil y 30 a la Universidad de las Américas como aval, o dar el aval para ese préstamo. Bueno, empecemos por ahí y vamos entendiendo qué es lo que pasaría en términos de las reformas que todavía deberían implementarse para completar el acuerdo con el FMI. Habría que ver exactamente cómo están definidos los contratos de deuda particulares con estas dos entidades privadas, pero lo usual desde los organismos multilaterales es que los créditos que conceden, por ejemplo, cuando es a los GATS, los créditos que fueron, por ejemplo, para el metro de Quito, si bien la entidad beneficiaria de los recursos es un municipio, puede ser una prefectura, quien responde ante los multilaterales es el Estado ecuatoriano a través de un aval del Ministerio de Economía y Finanzas. En este caso son montos importantes, entonces no es el préstamo que entregaba FOMIN, que también es una dependencia del Banco Interamericano de Desarrollo, a una cooperativa de ahorro y crédito en un área rural. No es un crédito de esos pequeñitos, son créditos enormes que evidentemente requieren de garantías, requieren de avales, y tendríamos que conocer exactamente cuáles son esas garantías, que normalmente en estos contextos en los que no hay transparencia en las operaciones, nos ocultan la parte importante que son justamente las garantías. Por ejemplo, en meses anteriores se realizaron operaciones internacionales con banca de inversiones en el exterior y nos anunciaban con bombos y platillos que se ha recibido tantos recursos, que otros se han conseguido con China, etcétera, etcétera, pero no nos comentan cómo están configuradas esas garantías, que es realmente donde están los riesgos para el país en caso de que se dé una situación de default, es decir, de no pago de la deuda o algún problema, algún atraso.
Ahora, ¿qué es lo que sucede en relación a lo que todavía falta en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario? Que hay varios aspectos, ¿ya? Los dos centrales en este momento, y yo creo que ahí quizás hay un atisbo de luz para quienes consideramos que es realmente un desastre en términos del manejo económico irnos por ese camino, es que son políticamente bastante difíciles de llevar a cabo en el contexto en el que nos encontramos en este momento. Primero, las reformas laborales, ya, que hasta dónde podrían alcanzar, porque desde la perspectiva que tienen los empresarios y en la línea del Fondo Monetario, irían definitivamente a una precarización laboral. ¿Por qué? Porque lo que se está buscando es que en ciertos sectores se bajen notablemente los costos de producción. Como no tenemos moneda propia, no se puede devaluar, entonces va a cargarse esa reducción de costos en los trabajadores. Pero eso socialmente tiene un impacto que sí va a ser sentido, y un costo político muy elevado. Y lo otro, el IVA, que incluso ya estamos mirando globos de ensayo, exactamente, que nos están hablando del IVA diferenciado, que no vamos a subir el IVA, o esas... ya no es necesario para bancarizar. Esas teorías que es para la bancarización, etcétera. ¿Por qué? Porque una subida del IVA también se siente en el bolsillo popular de forma inmediata, y eso en un entorno político complejo va a tener un costo muy alto y efectos que los deben estar midiendo. ¿Por qué? Porque en un gobierno se hace permanentemente estudios de opinión para ir sondeando la percepción de las personas en relación a las distintas medidas, ¿ya? Pero hay otros elementos que todavía están por ahí, que no han sido aclarados. Tenemos que tener en cuenta también que la versión en español del acuerdo con el Fondo Monetario es apenas un resumen, y en la versión en inglés, a quienes hemos tenido acceso, hay varios elementos que son gravísimos. Por ejemplo, el establecimiento de un mecanismo automático de ajuste de ingresos públicos a través de impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, se establece una regla matemática en términos de que si los ingresos fiscales están por debajo o por encima de determinados límites, simplemente al aprobarse ese mecanismo legalmente, los ajustes por el lado impositivo ya no tendrían que pasar nuevamente por la Asamblea, sino que serían también de carácter automático. Es decir, se generan mecanismos justamente para poder implementar este tipo de medidas que tienen efectos políticos importantes sin tener que pasar por las instancias correspondientes en donde podrían caerse. Entonces, todos esos elementos todavía están pendientes y tendríamos que ver cómo los va procesando las autoridades y el gobierno en términos de que el contexto político se vuelve cada vez más difícil para su implementación. Claro, la correlación política no necesariamente le va a ser favorable al régimen. Sí, pero ahí viene el problema. El otro problema. Eso. Ya. ¿Cómo va a poder aprobar? Al momento de que no se pueda establecer estos mecanismos, simplemente ya no vendrán los recursos del Fondo Monetario Internacional. A pesar de que son recursos en términos comparativos a otras fuentes de financiamiento pequeñitos, ¿ya? Este momento el Ecuador no tiene otras alternativas adecuadas de financiamiento, justamente por haberse metido el tiro en el pie con este tipo de medidas. Es decir, no hay otras alternativas en términos adecuados financieramente. Es decir, el gobierno tiene que cumplir sí o sí. Sí o sí, si no, se cierra la llave. Se cierra la llave de los créditos. Entonces es una situación bastante compleja en ese sentido. Roque, por favor, en el tema político, que necesariamente está involucrado también el tema económico, ¿cómo se está moviendo el primer poder del Estado, el denominado primer poder del Estado, la Asamblea Nacional, que tiene que enfrentar el tema económico, pero que está envuelto en una vorágine política para, por ejemplo, desaparecer todo lo que estorbe al régimen, como el Consejo de Participación Ciudadana? Yo creo que la idea de lograr acuerdos con las élites del país está dada por el gobierno. Tiene armada ya una mayoría. Yo creo que antes tenía con el Partido Social Cristiano, al que le entregó el país en buena medida el manejo económico. Ahora me imagino que tendrá que encontrar unas nuevas formas de alianzas más corporativas, no que pasen por el partido, sino un poco más pensando en las cámaras. De hecho, ya ha habido reuniones a nivel ministerial con distintas cámaras para ir definiendo una muy mixta política estatal en términos económicos y por lo tanto en términos políticos. Primer tema, ya no pasará por los partidos, sino me parece que en términos corporativos se va a ir moviendo la política. Pero yo quisiera poner un ejemplo de lo que está pasando este rato en la Asamblea. En este rato en la Asamblea están discutiendo el endurecimiento de las penas con el objeto de que a nivel penal efectivamente
¿no es cierto?, se garanticen ciertos derechos y se garanticen, esta es la discusión, ¿no?, se garanticen se controlen ciertas prácticas. ¿A dónde apunto con esto? Me da la impresión que el acuerdo con las élites, que a veces es corporativo, va a pasar por un endurecimiento de la política y del marco institucional del país, con el objeto de lograr frenar todo tipo de movilización y de inquietud en el gobierno, en el marco social. Por lo tanto, hay un endurecimiento social que sospecho que vendrá dado como justificativo las nuevas amenazas, ¿no? Tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de personas, etcétera, que es lo que anima las posturas de los gobiernos más retardatarios. Yo creo que giro a la derecha con endurecimiento y una política cada vez más represiva me parece que son el corolario de lo que aquí decía el economista, ¿no? O sea, me parece que de otro modo no se puede entender, ¿no? De paso, me parece que en términos económicos el gobierno no solamente está tratando de encontrar acuerdos corporativos, sino con el sistema financiero también lograr acuerdos corporativos en temas de deuda, ¿no? No olvidemos que hace rato, ¿no es cierto?, se levantó una posibilidad de endeudamiento con el sistema financiero privado del país, porque en caso que no les resulte esto, vamos a abrir, ¿no es cierto?, la cuenta, las llaves del endeudamiento del Estado con el sistema financiero. Una política que ya tiene siglos, o sea, y que fue catastrófica para el país y que dio origen a la Revolución Juliana de 1925. Pero esta posibilidad se está abriendo también. Por lo tanto, yo dejo planteado que este régimen, que es de derecha, va a entrar en un régimen represivo, abierto, justificado probablemente con el tema de las nuevas amenazas que van a poner en jaque a la institucionalidad del Estado. Entre ellos la misma constitución que fue garantista, ¿no? Todo derecho, y el principal derecho, el derecho al trabajo, chao, ¿no? Ya lo ha dicho el economista. Y ahora esto implica entonces que hay que quitar de en medio a quienes estorban, y se justificaría entonces el juicio político que se le sigue al Consejo Ciudadano, que es lo que está en este mismo momento en discusión, porque o tiene o no facultades el Consejo de Participación Ciudadana de revisar, no de destituir a la Corte, no de destituir al Contralor, sino de revisar lo que se actuó antes. Para eso está. ¿Qué dice usted, Jorge? Porque eso es un galimatías jurídico el que vivimos. Es que la situación jurídica y política del Consejo de Participación actual es muy difícil. Es muy difícil desde varias aristas. Por ejemplo, hoy mismo se están revisando por parte de Contraloría aquellos documentos que habían alegado que poseían o no los que actualmente son consejeros, principalmente su presidente. No, y está bien porque aparecería en principio que hubo alguna serie de documentos que no necesariamente reflejan que se cumplió con todos los requisitos previos al ingreso. Pero quien investigue es un juez y parte, porque él es el cuestionado pero también. Pero hay serios indicios, bueno, se está revisando. Por otra parte, un consejo ordinario como es el actual no tenía facultades para revisar lo hecho por el Consejo de Participación Transitorio. ¿Y esto en qué sentido lo señalo? No solamente porque el Consejo de Participación Transitorio nació de una consulta popular que le otorgaba facultades ordinarias, pero extraordinarias, más allá de que los actuales miembros del Consejo fueron electos sí por voto popular, pero los contextos son distintos, porque precisamente la consulta popular, como todo es discutible, ciertamente, pero le daba unas facultades extraordinarias. Lo que yo siempre he sostenido es que el Consejo Transitorio, si bien no es un poder constituyente, porque no es una asamblea constituyente, como las que establece el artículo 444 de la Constitución, en la práctica asumió los supremos poderes, porque en definitiva tuvo esa facultad para evaluar, potencialmente cesar si no pasaban las evaluaciones y designar a los miembros de los organismos de control, así como de las altas cortes. En este sentido, entonces, las facultades extraordinarias dadas a este Consejo Transitorio por parte de un ejercicio de democracia directa, más el dictamen interpretativo dado por la Corte Constitucional, zanjaba el asunto en términos constitucionales, y esto suponía que este Consejo actual no podía revisar.
Entonces dicen, bueno, es que no iba a ser el Consejo el que iba a revisar, sino que lo que conformaba era una comisión, esta comisión hubiera revisado si potencialmente se violentaba el interés general, hacía un informe, el informe lo conocía el Pleno del Consejo de Participación y sometían esto a la justicia contencioso administrativa por medio de un recurso de lesividad. Pero claro, si bien era el propio órgano que carece de facultades, el actual Consejo, para revisar lo hecho por el transitorio, decían era un tercero, era la justicia contencioso administrativa la que finalmente determinaba si existió un vicio de nulidad o no existió. Pero ya la sola conformación de esta comisión daba cuenta de un interés de revisar lo hecho. O sea, bueno, no, pero ya dejaron de lado eso, ¿no? Claro, porque se otorgó una medida cautelar. Exacto. Y lo gracioso es que se dan cuenta el día de ayer los miembros de este Consejo de Participación y en definitiva, ¿qué hicieron? Dicen, bueno, dejamos sin efecto aquella moción. No se trata ni siquiera de eso, ya fue una resolución que fue aprobada. Incluso hasta el medio jurídico que utilizaron el día de ayer es inapropiado, porque ya no era una simple moción, sino que fue una resolución adoptada por la mayoría del Consejo de Participación. Y finalmente esta idea de que tengan que recular en la posible, bueno, ya en las instalaciones de esta comisión para que revise la designación de los miembros de la Corte, da cuenta seria del interés que tienen en no ser movidos por las instancias judiciales correspondientes. Finalmente, nos guste o no, en un Estado constitucional, cuando se otorga una medida cautelar que tiene como fin el cesar la potencial violación de derechos, la autoridad administrativa que no cumpla con esta decisión es objeto incluso de destitución. Y el mecanismo jurídico es la acción de incumplimiento de sentencias constitucionales que la lleva adelante la Corte Constitucional. Entonces, si lo ponemos en términos jurídicos, la mayoría del Consejo de Participación, por un lado, no había cumplido con el dictamen dado por la Corte Constitucional respecto de las diferencias en competencias del régimen extraordinario del Consejo de Participación respecto del Consejo Ordinario, por un lado. Y por otro, en relación a la medida cautelar que se concedió en días pasados para que se suspendan las reuniones de esta comisión. Entonces, en vía de Contraloría, en vía judicial y finalmente en términos políticos. Claro, y el juicio está aprobado. En un primer momento, están muertos. En un primer momento yo consideraba que no era la causal establecida en la ley del Consejo de Participación de prohibición de participar en proselitismo electoral, porque claro, habían iniciado sus funciones y cualquiera de este tipo de cosas se les podía alegar que fueron previas a su inicio en funciones, pero luego creo que habían tenido algunos actos ya en el ejercicio de sus funciones que podrían dar cuenta de una potencial inmersión en una causal que podría llevar a un juicio político. Y este momento, como es de conocimiento de la ciudadanía, finalmente el CAL ya ha aprobado esto, bueno, ya se enviará a la comisión de fiscalización correspondiente y es un tema que va a caminar. Entonces, tanto en la vía administrativa, de las responsabilidades administrativas, como en el ámbito jurisdiccional y finalmente en el ámbito del control político que lleva a cabo la Asamblea Nacional, dan cuenta realmente que la condición del actual Consejo de Participación es muy compleja. Por eso la discusión... La suerte está echada, se podría decir. La discusión a mediano plazo será, bueno, en definitiva, cómo se inserta este Consejo de Participación en un modelo de democracia, como pasa en cualquier parte del mundo, que es principalmente representativo, que se mejora, que se complementa con instrumentos de democracia directa, pero es representativo finalmente. Y este Consejo, que es electo por el pueblo, incluso, como ya lo habíamos comentado en anteriores oportunidades, contradice la idea mismo del mandato constituyente en su momento del 2008, que establecía que el Consejo de Participación era un ente donde iban a estar representadas las organizaciones sociales. Las actas constituyentes dan cuenta de esto, dicen, no es como los mecanismos de democracia representativa tradicional, que son por partidos políticos, que son electos por el pueblo. Incluso hasta esa incorporación que se hizo en el año 2018 para que sean electos por voto popular y porque no se contó con el dictamen de la Corte, y no porque se procedió de manera inconstitucional, sino que la Corte cesada no se pronunció y los efectos jurídicos que daba el ordenamiento jurídico es que se tendía a la constitucionalidad de las preguntas. Si la Corte en su momento hubiera realizado su trabajo, probablemente esto no hubiera ocurrido. La intención finalmente que pudieron haber tenido en el año 2018, en febrero, en esa consulta, de que se pueda mejorar de alguna manera el Consejo de Participación por el voto popular cuando son electos sus miembros, lamentablemente no ha funcionado. Muchas gracias. El economista de la Torre nos ha dicho que tienen que salir brevemente, le pediríamos que nos haga su última reflexión. Esto de lo que escribí ayer un articulista del diario La Hora, de que lo bueno se hizo mal, y hago referencia al tema de la deuda. Claro, antes todo lo que hizo el gobierno, lo que hizo usted y lo que hizo todo el mundo, fue malo.
pero ahora se está haciendo lo mismo y mucho más dimensionado y se ha hecho bueno. ¿Cómo entender esto, este manejo, especialmente en el tema de deuda externa? Ya, bueno, desgraciadamente el análisis que se ha hecho aquí en cuanto al manejo económico muy puntualmente en meses y años anteriores no obedeció a fundamentos de orden técnico, sino principalmente a definiciones desde lo político y podría decir hasta desde las emociones personales de quienes realizaban estos análisis. ¿Por qué? Porque el momento en que se contrasta lo que se hace en la práctica con la teoría, con la evidencia empírica que existe muchísima a nivel mundial, los resultados de los análisis efectivamente serían otros. Vamos, por ejemplo, con el caso de la deuda. ¿Ya? Para empezar, muchos analistas desde hace tiempo hablaban de que el Ecuador está sobreendeudado. Exactamente. Primeramente, el hecho de adjetivar una variable económica en términos absolutos desde la perspectiva técnica es incorrecto. Porque si es que se adjetiva, si estamos sobreendeudados respecto de quién o de qué, no puede ser en términos absolutos. Si nosotros tomamos cifras de organismos internacionales, CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es parte de las Naciones Unidas, que aplica metodologías estándar para sus estadísticas, utiliza las mismas cifras oficiales de los países, ¿ya? En el caso de la CEPAL, para el año 2017, ubica la deuda pública consolidada del Ecuador en 28 punto algo por ciento, cuando el promedio para América Latina de ese mismo año está en 38%, es decir, 10 puntos menos que el promedio de América Latina, y aquí nos dicen que estamos sobreendeudados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es un manejo político de una cifra, de un valor, de un concepto con una intencionalidad clara que no entra para nada en lo técnico o procurando ser objetivos. Ya. Otro de los elementos con los que nos venden cifras equivocadas, no es necesariamente deuda, pero un poco para poner como ejemplo cómo se lanzan valores sin ningún tipo de análisis ni nada. Tema de la corrupción. Efectivamente hay corrupción, eso no se puede negar y hay que combatirla, pero le ponen una cifra, muchos analistas, yo he escuchado, y no solo analistas, sino comunicadores, gente que hace opinión, nos han puesto esta cifra, 70,000 millones de dólares que se han llevado por corrupción. 70,000 millones de dólares es casi el 70% del PIB actual. Si nosotros simplemente hacemos un ejercicio aritmético fácil y repartimos 70,000 millones en 10 años, ya tenemos que tener en cuenta que ese PIB creció 2 veces en 10 años, y le repartimos y decimos, bueno, esos 7,000 millones fueron llevándose cada año en los 10 años anteriores. Entonces, en términos prácticos, el PIB del Ecuador nunca hubiera crecido, hubiera caído. Millones, claro. Y estaríamos ahora en una situación económica en términos equivalentes al 2002, al 2003, todavía cuando estábamos saliendo del golpe de la dolarización y del congelamiento bancario. Y eso no es real. Pero esa es una cifra que se maneja sin ninguna base, sin ningún análisis. Volviendo al endeudamiento. Que estamos ahorcados por la deuda con los chinos. Yo mismo pagué bastantes cientos de millones de dólares de deuda china porque era de corto plazo y se fue venciendo en los años 2017 y 2018. Ciertamente es un acreedor importante desde diversas fuentes, porque no es del país, son bancos de origen chino, son empresas petroleras de origen chino. Pero si bien es una deuda que en términos de un solo origen es importante, no es la mayoritaria en términos del resto de orígenes, es más o menos 6,000, 7,000 millones de dólares de un valor que está ahora cercano a los 40,000 en términos de deuda consolidada, es decir, no es tampoco como se lo pinta. Entonces así podemos ir desarmando muchos de los argumentos que se dan en materia económica, y desgraciadamente son analistas, que también otra de las preocupaciones que yo tengo, es decir, se presentan como analistas, como expertos económicos,
políticos, pero saliendo de nuestras fronteras patrias nadie sabe quiénes son, nadie les conoce, no han hecho ninguna publicación y muchos de ellos ni siquiera han sido académicos, es decir, se presentan como expertos cuando no tienen ni las credenciales y peor los análisis que hacen se basan en elementos teóricos fuertes, en evidencias, que es como debe hacerse este trabajo, porque la economía no es, si bien hay espacios para la opinión, pero es una disciplina con fundamentos científicos y muchas veces se lanzan a título de opiniones criterios totalmente falsos, como que yo venga a decir que la Tierra es el centro del universo, el Sol y las estrellas son los que se mueven. Eso no es una opinión, eso es ignorancia total o mala fe, y desgraciadamente así es como se maneja muchas veces el discurso económico y el análisis económico en nuestro país. Muchas gracias al economista Carlos de la Torre. Le despedimos, puesto que nos ha dicho que con anticipación tenía un compromiso que cumplir. Bueno, ya tenemos 10 minutos para concluir justamente este conversatorio. A Roque, una reflexión final sobre todo esto, porque a la final, ¿cómo es que se están moviendo los actores políticos y cómo es que va a quedar expuesto, se podría decir, ante un momento de reacción social que ha comenzado ya a evidenciarse? Pero que ciertamente no tiene un poder suficiente como para todavía mover, si se quiere, la estructura del poder actualmente vigente. Roque. Eso, ahí estamos. En general es evidente que el manejo económico, que es cuestionable, cuando no decirlo pésimo, ha generado, ¿no es cierto?, una estagnación económica fuerte. Este rato, evidentemente, el país no solo que no está creciendo, está decreciendo en términos económicos. Esto evidentemente propone o genera un marco en el que se va a mover la acción social. Y la acción social, lo que se ve como resultado de esto es, ¿no es cierto?, crisis económica, falta de empleo, falta de oportunidades, que evidentemente dan origen o pueden dar origen o crean las condiciones para el descontento y la movilización. De hecho, ayer mismo hemos visto que la movilización ha sido relativamente fuerte, todavía inorgánica, todavía descoordinada, pero ciertamente fuerte. Es una alerta de lo que va a pasar en el país. Por eso decía yo, tengo la impresión de que los sectores, las élites, quienes manejan este rato la asamblea y evidentemente el marco político están preocupados por esta situación y lo que piden es endurecimiento de todo, mano dura. Así como en la frontera, mano dura, lo que están pidiendo, y las reformas ahora constitucionales que se tratan de implementar apuntan a introducir la mano dura. ¿Para qué? Para controlar y frenar a cómo sea la movilización social que se prevé y que es posible que se dé. ¿En qué? En un marco de precarización laboral, de estagnación económica, de no crecimiento, que de hecho también está atentando, como les decía al comienzo, contra las élites, ¿no? Vamos a ver hasta cuánto duran el acercamiento con las élites del gobierno, ¿no? Si bien es cierto que ayer, por ejemplo, se ha dado un nuevo paso para el manejo del puerto de Pozorja, de hecho no sé si eso sea lo suficientemente concesivo para aglutinar el apoyo de las élites al gobierno. Tengo la impresión de que estas se están desmarcando. Se está desmarcando las élites comerciales de Guayaquil, importadores y exportadores, la Federación de Cámaras, y tengo la impresión de que están generándose también tensiones con el sector financiero, pese a que, como decía hace un rato, se ha abierto la posibilidad de que se convierta vía deuda interna en el garante de la acción política del Estado. Tengo la impresión de que, por lo tanto, vienen a momentos fuertes de, no sé si de convulsión, pero al menos de descontento y de agitación, que yo creo que van a poner en crisis la institucionalidad, sobre todo vista lo que está pasando con ciertos actores, ¿no?, políticos e institucionales.
La deplorable actuación de Contraloría está poniendo en jaque a la Contraloría como institución. Y esto por haber sido, ¿no es cierto?, designado a dedo y adjudicarse tareas que no tenía por qué hacerlo. El tema del Consejo de Participación Ciudadana es un tema extremadamente complicado. Tengo la impresión, discúlpeme, compañero, que este consejo, vista lo que fue el consejo anterior, dice yo puedo hacer todo y quiero hacer todo. Evidentemente usted ha puesto un punto en ahí que me parece importante, es un consejo extraordinario y no tiene las tareas ni las funciones que le otorga normalmente al Consejo de Participación Ciudadana, y hay un problema. Su misma constitución es discutible y su presidente está cuestionado por circunstancias que no vamos a discutir aquí, pero es evidente que el marco institucional está vulnerado del país. Total. El marco institucional es deleznable y es evidente que ha sido cooptado por el Ejecutivo para hacer lo que le dé la gana. Yo creo que hay que insistir en este hecho. El gobierno ha desinstitucionalizado y está desinstitucionalizando el país, primero por su inoperancia, incompetencia, pero también, ¿no es cierto?, por este deseo de apropiarse de las distintas funciones del Estado, que de paso dijo que lo había hecho Correa, ¿no? Ahora lo único que le queda es decir que no ha metido preso a ningún periodista, que no ha perseguido a ninguna radio, que no ha clausurado ningún canal, porque eso es una expresión de democracia. Yo creo que hay distintas concepciones de democracia, pero la democracia social y real sí está cuestionada por este gobierno, y esto va a tener efectos posteriores. Ahora, Jorge, a propósito de lo que señala Roque, el Consejo Transitorio cumplió, ¿no?, entonces su tarea fundamental, que era, entre comillas, ¿no?, institucionalizar el país, porque como vemos, así como Roque ha señalado, ya no es uno, son muchos los que señalan que la situación de desinstitucionalización es grave. Lo dijo el propio Luis Fernando Torres, que como usted sabe, era legislador social cristiano y sigue siendo militante social cristiano aliados del gobierno. Es que en términos institucionales es muy compleja la situación. Finalmente, ¿cómo se podía salir luego de 10 años de un ejercicio autoritario del poder? O sea, los 10 años... Pero el remedio peor que la enfermedad. Pero mire, son estas cosas que hay problemas cuando son democracias poco estables, cuando no hay respeto a trámites, a procedimientos, a idea general de institucionalidad. Toca salir por estos mecanismos extraordinarios de consultar al pueblo para que existan órganos que tengan potestades extraordinarias. Aclaro, yo no digo que el actual gobierno esté interfiriendo en la justicia, eso quiero dejarlo aclarado. Yo cuando hago este marco de reflexión en general en términos institucionales es preguntarnos en qué medida en estos 40 años ha mejorado en términos institucionales la división de poderes, la profundización de la democracia. Yo creo que el balance que se cumple justamente ahora en agosto del 2019, 40 años del retorno a la democracia, la Constitución de 1979, y creo que el balance no ha sido favorable. Creo en términos generales que la intención que tuvo en primer momento el Consejo Transitorio fue buena, pero luego ya por una serie de actores políticos probablemente el balance no sea tan favorable. Se tendrá que proceder con los concursos que falten, por ejemplo, lo del defensor público, que no fue, que no fue muy adecuado. Se tuvo que haber hecho el tema del concurso para Contralor, yo no sé por qué eso no se llevó a cabo. ¿Pero puede hacerlo el actual? Tendría que hacerlo, tendría que hacerlo, o sea, eso sí tendría que analizarse. Por otro lado, también está que en ese momento se empezó a discutir sobre la figura del Tribunal de Cuentas y al final, bueno, no se lo hizo. Me parece que en cuanto a la Corte Constitucional, tenemos una buena Corte, está objetivamente, o sea, es de lo mejor que hay acá, y los fallos que están dando hasta el momento me parece que suponen un avance en términos de derechos, aunque han sido cosas polémicas, por ejemplo, como el matrimonio civil igualitario y estas cosas, pero da cuenta, digamos, de que es un órgano en donde se discute, en donde se delibera, y finalmente es el guardián de la Constitución. Esperemos que este proceso finalmente pueda reinstitucionalizar de algún modo el país, porque bueno, la crisis política, social y económica y jurídica también casi es como una verdad de perogrullo, ¿no? Sino que me da esta impresión de que son 40 años, 3 constituciones, procesos distintos, distintas élites, porque finalmente el que gobierna le ponga la etiqueta es una élite, en definitiva. Ya la teoría clásica de los partidos políticos señalaba mismo que la lucha por el poder es una lucha entre las élites mismo.
O sea, en definitiva, en ninguno de los regímenes que hemos tenido es que el pueblo ha tomado las decisiones. Esto es una lucha de élites. Unos que dicen que son más rojos, otros dicen que no son rojos, pero en definitiva, todos estos actores no han dado cuenta de esos pasos para caminar y comprender, aunque sea reiterativo, en la idea de la Constitución como un marco de cooperación, en donde los ciudadanos nos sintamos reflejados y las disputas que tengamos puedan ser procesados en ese marco. Cada vez que nos salimos por fuera de lo que dicen las normas básicas de cooperación, que es la Constitución, tenemos este tipo de problemas. Yo espero sinceramente que ojalá esto pueda ir mejorando, pero es complicado, ciertamente es complicado. Si es que nos abocamos a la historia, se nos viene otro capítulo de la misma... Podría ser enfrentarnos al 21º proceso constituyente. A una próxima constituyente. Sí, y cuánto la Constitución o los procesos constituyentes nos va a mejorar. No sé, en clase siempre discutimos, ¿cuántas constituciones podremos tener? ¿40, 50, 60? Hasta que no aprendamos a respetar ese marco de cooperación, no sé cuánto más nos durará. Por ejemplo, Colombia, finalmente, Colombia tiene una constitución de 1991 que cambió una constitución del siglo XIX. Y claro, dentro de todo, con los procesos, yo sé que son escenarios distintos, que hay cosas muy complicadas en el caso colombiano, pero en cierta medida los actores políticos han comprendido que una forma de tener paz social dentro de las posibilidades es respetando lo que dice la Constitución. Roque. Después de escuchar un poco al ex ministro de Economía, de escuchar aquí el compañero, la impresión que uno tiene es que en el Ecuador se está instalando la desesperanza. O sea, no hay un horizonte optimista por donde caminar. Ciertamente. ¿Sí? Y entonces yo volvería, ¿no es cierto?, al título emblemático de la obra de Agustín Cueva, Entre la ira y la esperanza. La desesperanza no va a causar ira, no está causando ira. Y creo que lo que nosotros estamos apostando políticamente es a desatar las furias, ¿no?, a desatar la ira, y eso no me parece que sea la medida más adecuada para el país, ni tampoco el horizonte de reinstitucionalizar el país vía una nueva constituyente nos diga y nos sirva para nada. Yo creo que tenemos suficientes mecanismos institucionales y hay que forzar para que esos mecanismos institucionales, ¿no es cierto?, se respeten y se vaya hacia una línea, ¿no es cierto?, positiva. Pero creo, en ese marco, ¿no?, pero creo que sin duda alguna el gobierno está con su ineficiente, primero hay que decir, es ineficiente, ¿no es cierto?, con su ineptitud económica y política está conduciendo al Ecuador a derroteros muy, muy difíciles, ¿no? Creo que lo va a tener, la impresión que uno tiene es que lo va a llevar a callejones sin salida como lo está llevando. Y la única alternativa que tiene, puesto que no respeta la institucionalidad, a mi juicio, es impón mano dura. Pichincha Universal.